noches. Hoy comenzamos viendo Romanos 11. Este es una de las pasajes más extraordinarios que yo he experimentado en mi vida leyendo la Biblia. Aquí en este capítulo está la médula de casi toda la Biblia. Aquí se junta todo. Pablo hace un excelente trabajo juntando todos los conceptos y viniéndolos a unir a este punto. Este capítulo es muy controversial porque no cabe dentro de ninguna teología, ni judía ni cristiana. Entonces, es excelente porque simplemente Pablo está obedeciendo a la palabra. Está tratando de integrar toda la palabra. Entonces, yo quisiera que comenzáramos en esta excelente obra de Pablo, en esta excelente carta tan extraordinaria, y empecemos viendo esto tan lindo que Pablo nos ha dejado. Y lo que vamos a ver es el inicio de una metáfora que es de las más relevantes y las más enriquecedoras, que es la metáfora del árbol del olivo o del olivo, y cómo Israel representa el olivo natural y cómo las naciones representan el olivo silvestre. No vamos a llegar a esa parte hoy, pero sí vamos a establecer toda la base que Pablo está tratando de darnos para poder llegar ahí. En los capítulos 11, en los versículos del 1 al 10 de este capítulo 11, es más o menos donde vamos a andar hoy. Aquí Pablo habla del rechazo de Israel al Mesías y habla de que esto no cesaría y él continuaría ignorando la verdad de que, Israel continuaría ignorando esta verdad de que el Mesías ya fue revelado. Sin embargo, la gracia de Dios seguirá siendo evidente en la presencia del remanente, porque en este pasaje que vamos a ver, vamos a hablar muchísimo de este remanente y lo vamos a identificar. La exclusión, el abandono de esta revelación de la mayoría de los judíos de la fe genuina en el Mesías es algo que se da y se ha seguido dando, pero es por corto tiempo, es temporal, no es algo que va a darse hasta el fin. Esto va a llegar a un final. Y va a llegar un momento en que la mayoría va a verlo. Y este es el peso del mensaje entre los versículos 11 y el 24. Y finalmente, él hace esta mención de esta mentalidad de Dios, esa misteriosa y maravillosa sabiduría de Dios que se reveló en medio de la desobediencia de Israel al rechazar al Mesías. Entonces, en medio de esta situación en que Israel no aceptó, no recibió al Mesías, a su Mesías, Dios lanza este plan soberano que al final funcionará para su gloria. Y al final Pablo va a cerrar la sección, así como todos los capítulos, glorificando la grandeza de Dios. Entonces, veamos en el versículo 1, que dice: digo entonces,
¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. No. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo. A esta altura de la carta ya estamos familiarizados con esta forma de que Pablo nos presenta esta pregunta, donde dice, ¿acaso ha desechado a su pueblo? De ningún modo. Dice, no, claro que no, de ningún modo. Imposible. Dios no ha hecho eso. Y Pablo repudia esta idea. Esto es imposible. Para él esto es imposible. Y esta respuesta él la va dando a través de la carta, en los puntos en los que él nos quiere enseñar que hay cosas que no han pasado, como es la exclusión de Israel. Dios no ha excluido de sus planes a Israel. Y esto es de ningún modo. Esto lo vemos en Samuel cuando afirma un pensamiento. En primera de Samuel 12:22. Pablo le gusta usar esos ejemplos específicos en las Escrituras. Aquí vamos a ver cómo Pablo va a las Escrituras y va a tejer todo su concepto, todo lo que está escribiendo en la carta. Él regresa a las Escrituras y ahí lo conecta. Aquí dice, porque Jehová, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues Jehová se ha complacido en haceros pueblo suyo. Esto es una verdad que Pablo la está mencionando y nosotros tenemos que tenerla en cuenta. Tenemos que saber que Pablo está diciéndonos esta gran verdad. A causa de su nombre, el nombre de Jehová, él nos está diciendo, Dios no ha desamparado a Israel. Esto es una plataforma, es una verdad, es un hecho, es algo que no va a suceder. Dios no ha desamparado a Israel. Dios nunca va a desamparar a Israel. No lo hará. No lo hará. Él nunca desamparará a Israel. Consideremos en el Salmo 94:14. Dice, porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Aquí Pablo no está citando las escrituras solo por así. Sabemos que él era suficientemente letrado en ellas. Él era celoso en las escrituras. Pablo era muy celoso en las escrituras. Él tenía un conocimiento muy vasto. Acordémonos que él venía de la escuela de Gamaliel. Y la escuela de Gamaliel entrenaba a todos sus discípulos en las escrituras. Y Pablo era celoso. Por eso él dice, de ningún modo, categóricamente, de ningún modo, esto no puede suceder. Lo que Pablo está hablando no puede pasar de que
Israel sea excluido del pensamiento ni de los planes de Dios. Ahí empieza estableciendo esta gran verdad. No, Israel no va a suplantar a Israel con ninguna otra entidad. Eso es definitivo, es una verdad que él está estableciendo y eso tiene que estar ahí en nuestra mente. Es evidente que las escrituras siguen siendo el primer y gran fundamento de Pablo, y eso es digno de imitar. Nosotros tenemos que pensar de la misma forma, ir a las escrituras, y en nuestro caso, particularmente a las escrituras de lo que maldecimos el Antiguo Testamento. Yo digo maldecimos porque no debería de haber una descripción en la Biblia de dos secciones, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Veámoslo de esta forma. Si estamos en nuestro tiempo, las escrituras todas son Antiguo Testamento. Digo antiguo porque ya pasaron. Pero no hay nuevo. No hay una nueva revelación. Ese es un paradigma. Es un paradigma que tenemos que quitar. De hecho, si podemos arrancar esa página que dice Nuevo Testamento en medio de la Biblia, arranquémosla, porque está señalando algo que en realidad no es. No hay dos secciones en la Biblia, solo hay una revelación de Génesis, Apocalipsis. En esta segunda línea que prueba que Pablo es totalmente personal, donde dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, yo soy benjaminita. No he sido abandonado. Jehová, yo siendo benjaminita, me fue a buscar, me encontró y sigo perteneciendo a las tribus de Israel. Dios no nos ha abandonado, es lo que está diciendo. Y esto él lo está diciendo como un judío rescatado, como una parte de ese remanente que Dios escogió. Y también como seguidor de Yeshua. Es ese representante, es ese remanente creyente en su tiempo. Y por lo tanto, él mismo se prueba que Dios no ha abandonado a Israel. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente, y no solo en la mente, sino también en nuestro corazón. Por lo tanto, Pablo proyecta su vida a cumplir su llamado y a llevar este mensaje a sus hermanos primeramente y luego a los gentiles. Él se vuelve el mensajero eficaz designado por Jehová para los gentiles. Y estoy mencionando esta palabra, yo aquí pude haber dicho él es el apóstol, pero realmente apóstol es una palabra griega que no está en el Antiguo Testamento, y ahí es donde nuestra mente nos empieza a hacer ese jueguito. Porque si el Antiguo Testamento hubiera sido descrito, o vamos allá, vamos a ir a encontrar un montón de palabras. De hecho, en este estudio vamos a ir a conectar con un montón de palabras griegas al Antiguo Testamento. Entonces Pablo se vuelve este mensajero eficaz, este miembro de este remanente escogido de Dios que reconoció la venida de su Mesías, el Mesías de Israel, y él está lanzando este mensaje. La luz de Jehová se origina directamente del remanente de Israel a las naciones. Y esto se afirma claramente cuando él sigue diciendo que él es de la semilla de Abraham y de la tribu de Benjamín.
En otras palabras, Pablo no está poniendo ni en duda ni en cuestión su identidad genética, pero él muestra cómo dentro de esa línea genética funciona el diseño original de la simiente de Abraham, cumpliendo ese pacto ancestral y alcanzando a las naciones. Eso es clave en el mensaje de Pablo, y no todos tenían en su corazón, porque todo esto vino por esta revelación especial que Pablo tuvo directamente de Yeshua. Él tenía este llamado similar, esa fe que él tenía y la quería llevar y extender a las naciones. En Pablo se catapulta ese mensaje sin precedentes. Como miembro de la tribu de Benjamín, no abandona su identidad y el llamado de su pueblo. Y como ciudadano romano, él se vuelve facilitador para alcanzar a los gentiles de ese imperio. Qué interesante. Dios aterrizó con un individuo que tenía legalmente en el orden humano, tenía características como que él era judío, él era ciudadano romano, él conocía al Mesías, él era fiel a la Torá. Pocos hombres hay así en la vida. Y en esas características Pablo escribió esta carta y él está dándonos esta verdad en este momento, en este capítulo 11 tan importante. Jehová, sin duda, encontró al personaje ideal donde ancló el llamado final a las familias de la tierra que inició con Abraham. La conexión entre Pablo y Abraham es impresionante, porque aquí es donde Pablo está tomando toda la riqueza del pacto de Abraham, del pacto que Dios hizo con Israel, del pacto con Moisés, y lo está lanzando bajo la sombra y el mensaje del Mesías. Todo junto, sin apartar nada. Toda la verdad junta. Y eso, por eso es que Pablo va a las Escrituras, va a los Salmos, va a la Torá, y eso lo hemos venido viendo durante toda la carta de Romanos. Y eso va a seguir sucediendo. El pueblo judío sigue siendo este pueblo que Dios eligió. Y la fe de Abraham es impulsada a las naciones a través del trabajo de Yeshua para alcanzar a todos los que quieran recibir ese llamado de fe. Pablo se encarga de enviar este mensaje tan clave y tan importante. Este es un punto clave. Aquí es que si Dios no hubiera cumplido su palabra a Israel, ¿cómo podría un gentil estar seguro de alcanzar las promesas que ahora se están cumpliendo en Israel? Entonces, sigamos leyendo en el versículo 2 de Romanos 11, capítulo 11. Veamos, dice: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Por segunda vez, Pablo, sin embargo, agrega: al cual conoció.
al cual conoció. Aquí usa la palabra progenosco. Él conoció a las generaciones anteriores. Dios, tiene un compromiso con Israel y con todas las generaciones de Israel y con todo lo que tiene que ver con su palabra, con las escrituras. Por eso dice, ¿o no sabéis lo que dice la escritura? Cuando dice, ¿no sabéis lo que dice la escritura? Aquí está hablando de la revelación escrita que tenían en la época de Pablo, que era lo que normalmente nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es la base de Pablo para darnos esta verdad. ¿No sabes lo que dice la Escritura? Algunos dicen que esto significa que Pablo escribe aquí al remanente dentro de Israel, es decir, aquellos a quienes Dios escogió para salvación, aquellos que Él conoció de antemano. ¿A quién conoció de antemano? A Israel. Pero también podrían ser también que esté hablando de a los que conoció como remanente dentro de este grupo que se llama Israel. Porque no todos estaban de acuerdo con todo. Algunos estaban con Dios y otros no. Aunque no parece probable, su pueblo en este versículo, uno que describe a todo Israel y particularmente a aquellos que habían rechazado a Yeshua, sea el mismo pueblo que describe en este versículo 2. Dios tiene un grupo de gente. Él ya escogió a su pueblo. Lo más probable es que Pablo está hablando del pueblo de Israel como elegido como nación. Dios escogió a esa nación para sus planes. En el lenguaje profético con respecto a Israel, que dice que fue formado en el seno materno por Dios. Y esto lo vemos en Elías 44:2. Que dice, así dice Jehová. Así dice Jehová. Perdón, voy a poner la escritura que no la había puesto. Así dice Jehová, que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, tú Jerusún, a quien yo he escogido. En el 24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, Jehová, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo afirmo la tierra sin ayuda. En Isaías 49:5 dice, y ahora dice Jehová, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Jehová y mi Dios ha sido mi fortaleza. Pablo tenía esa misma idea, al cual Dios conoció de antemano. Entonces, Pablo comienza a describir a fondo su relación con ese remanente de Israel. En Israel hay un remanente. En Israel ha habido un remanente. En Israel siempre ha habido un remanente espiritual y un remanente físico que comprende
la identidad judía como miembro válido de su pacto, del pacto que él comenzó haciendo con Abraham. Lo hace conectando a la sección de las Escrituras con el pasaje de Elías, en este que estamos mencionando ahorita, donde se aqueja con Jehová. Y de esta manera similar está escrito en Primera de Reyes 9:14. Dice, y respondió, he tenido mucho celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Aquí hay una gran apelación que Elías está haciendo y Pablo aparentemente, si usted tratemos de discernir, lo que hay en estas palabras. Elías está evidentemente, en un punto de desesperación. Él está solo. Él dice a todos los profetas, él sabe que él es un profeta, a todos los profetas los han matado a espada. Y él cree que él también va a ser derribado y que él va a ser matado. Porque dice, y andan buscando mi vida para matarme. Entonces aquí hay una súplica de Elías que está haciendo a Dios. Y en cierta forma, Pablo está en la misma posición. Pablo se encuentra en una posición muy similar, donde hay un remanente en la época de Elías y también hay un remanente en la época de Pablo. Y él está en la misma situación. Por eso está poniendo este versículo. Posiblemente porque él se siente de la misma forma, abandonado. ¿Por quién? ¿Por Dios? No. Por Dios no. Por el pueblo que no quiere seguir sus palabras. Los profetas son embajadores de Dios que inspeccionan la lealtad de Israel al pacto. Lo voy a decir de nuevo. Los profetas son embajadores de Dios que inspeccionan la lealtad de Israel al pacto. Al encontrar infidelidad, ellos actúan. Pero cuando los profetas actúan, son confrontados y no les gusta a la gente que lo confronten. Pero ellos buscan a Israel, confrontan a Israel para que se arrepientan y retornen. ¿A quién? ¿A Dios? Sí. A sus pactos, a su palabra, a la palabra que ya está escrita. Porque esa palabra que está escrita es la roca. Por un momento, Elías pensó que Dios se había rendido. ¿No les parece? Por un momento él pensó que Dios ya había desechado al pueblo, o que ya se había rendido. Dije, yo este pueblo ya estuvo. Y Elías pensó que él era la última persona. Y por eso dice, he quedado yo solo y buscan mi vida para matarme. Él cree que ya está solo. Él cree que ya se acabó Israel. Está en ese punto de que hay una evidente desesperación en medio de sus palabras. Pero Dios no ha terminado. Luego, en Romanos 3:3 dice, entonces, ¿qué?
Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Esta es una pregunta sumamente, grandemente importante, porque nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, tenemos que conocer cómo funciona Dios. Si los hombres son infieles, ¿Dios se va a hacer para atrás? ¿Va a destruir a su pueblo? ¿Va a cambiar de parecer? ¿Y va a comenzar con un nuevo pueblo? Se lo mencionó Moisés. Le dijo, vente, voy a destruir este pueblo y de ti voy a crear una nueva nación. Y dijo, no, Señor, que no ocurra eso, le dice Moisés. ¿Qué va a decir la gente en el mundo? Ese pueblo tan duro de servir llegó al punto y él los destruyó. Que no, el mundo no vea así tu nombre. Que tu nombre no sea manchado. Aquí empieza a ver esta situación. Dios actúa por causa de su nombre, no a causa de nosotros. No porque somos fieles, no somos fieles. Ante la palabra de Dios, nosotros no hemos llegado al estándar que deberíamos de estar. Estamos por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Y ahora veamos el siguiente versículo. Dice, de ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Cómo nos está justificando Dios? ¿Porque somos bonitos? Porque no, en sus palabras. Porque sus palabras que nosotros leemos y encontramos, en esas palabras, Dios es fiel. En las palabras que Él nos ha dado. Él es fiel. No hay otro como Él. Veamos el siguiente versículo. Señor, han dado muerte a tus profetas. Han derribado tus altares. Y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Aquí Pablo está citando a Elías. Claro que está citando a Elías. ¿No les parece que él se ha de sentir en la misma plataforma? Como que si él también está siendo agredido. Como que si también atentan contra su vida, que ya sabemos que así es. Pablo está haciendo una comparación de algo que ha sucedido. No, esto no es nuevo. Esto sucedió antes. A Elías le sucedió, ahora está volviendo a suceder. Esta es una deficiencia humana de que la gente no está parada en su palabra. ¿Y cuál es el oráculo divino? Divino que viene de crematismos, que es un oráculo. ¿Cuál es esa respuesta divina que se usa solo aquí en las escrituras apostólicas? Aunque la forma verbal se encuentra en las escrituras. Veamos, ¿qué quiere decir esta revelación, esta respuesta divina, este oráculo que nos está tratando de transmitir Pablo? Y para ver esta palabra, vamos a Mateo,
Porque, bueno, que dice el versículo 4, que es el que sigue, veamos este primero. ¿Qué le dice la respuesta divina? ¿Cuál es ese oráculo divino? Este es: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Aquí está hablando Pablo de algo que está surgiendo, de algo que Dios tiene reservado. ¿Qué tiene reservado Dios? Esta es la respuesta divina. Este es el oráculo divino. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Me he reservado un puñado, un resto pequeño, un remanente, un poco de gente que no han doblado sus rodillas a Baal, que no han cedido, que siguen siendo fiel a la palabra. Eso es lo que está diciendo. Me he reservado un grupo de gente. Y eso es lo que él está diciendo. Veamos en Mateo, vamos a leer Mateo 2, versículo 12, donde está esta misma palabra. Lo tengo aquí arriba. Dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esta es la parte de los reyes que vinieron a recibir a Yeshua cuando nació. Pero tuvieron un oráculo, tuvieron esta revelación donde les dice: váyanse. Por otro lado, también está en el versículo 22, que dice: por cuanto, dice, por cuanto oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para Galilea. Mi punto es que este oráculo, esta revelación de la que estamos hablando, viene por un canal, por una revelación muy particular que está rompiendo la tradicional comunicación física. De una forma espiritual y milagrosa, está recibiendo esta revelación. Dice que fue advertido. Veamos otra escritura que está en Lucas y dice, voy a quitar del lugar. Dice: por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Mesías del Señor. Y está usando esa misma palabra. Esta palabra está Simeón recibiendo una revelación de Dios donde le está revelando esa palabra, esa comunicación. Hay un ángel que se le presentó por medio por el medio del Espíritu Santo, por una actividad espiritual profunda, donde hay una revelación. Y le está diciendo, le está transmitiendo, le está comunicando. Y veamos otra escritura. En Hechos 22 dice: y ellos dijeron:
a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado para toda la nación de los judíos. Le fue le fue revelado de una forma muy distinta a como estamos acostumbrados a funcionar, por medio del Espíritu de Dios, a este señor que no es judío, que es temeroso de Dios, parte de este remanente, por supuesto, no reconocido por la religión local. Pero aquí está diciendo, por eso es que a mí me interesa que ahondemos un poquito en este concepto, porque esta revelación que estamos hablando viene de una forma muy milagrosa. En el versículo de Elías, donde dice, me he reservado 7,000. 7,000 realmente es una cantidad pequeña, muy pequeña, si la llegamos a comparar con todo el pueblo de Israel. Es una cantidad relativamente pequeña. Pero es lo que Dios está revelando. ¿Qué es lo primero? Miren, este capítulo 11 de Romanos es una bomba realmente. Aquí es donde se junta todo. Es la médula de las Escrituras. Aquí se junta. Y la primera cosa que Pablo está tratando de describir como algo fundamental es la existencia de este remanente de Dios. Y eso es lo que él está transmitiendo. Está este grupo relativamente pequeño. Este grupo escogido de personas pequeño. Cuando pensamos en los discípulos de Yeshua, podemos ver que él operó con un grupo muy reducido de personas. Andaba con 12. Pudo haber escogido más personas. De repente se juntaba con 5,000 personas por ahí. Pero no, él andaba con 12 personas. Da la impresión que a Dios no le interesa la cantidad de personas. Da la impresión que Dios tiene todos sus ojos puestos en este grupito pequeño, resto pequeño, remanente, que ha estado vigente en todas las generaciones. Y eso es lo que Él quiere. Eso debería de generar un temor muy fuerte dentro de nosotros para proponernos a percibir lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. A Él no le interesan las masas. A Él no le interesan las masas. Veamos el versículo 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Aquí está Pablo diciendo, en los tiempos de los profetas siempre ha habido un grupito, un pequeño grupo de remanente que no da tregua, siempre está agarrado a los pactos de Dios. Porque Él ha mantenido ese remanente de personas fieles a lo largo del tiempo.
Y de la misma forma que estaban pasando en esa época, está pasando ahora. De la misma forma. Está sucediendo lo mismo. Atrevámonos a pensar que hoy en día también está pasando eso. Esa es la perfecta infalibilidad de la palabra de libertad que Dios nos dio como medio para examinarnos a nosotros mismos y volvernos parte de ese grupo pequeño. Tenemos la palabra para volvernos eso. Tenemos los pactos para volvernos eso. La palabra no es para que otro me la lea y yo me califique de acuerdo a lo que el otro piensa. Yo tengo el suficiente intelecto y capacidad espiritual y clamor para pedirle revelación a Dios para que Él se revele conmigo. Y es algo que sí, yo les animo que tenemos que buscar. Veamos en Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Y a eso es lo que Pablo nos está diciendo. Este remanente realmente está sembrado en la palabra. Veamos el versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí está Pablo comparando el entorno específico de los días de Elías y lo está trayendo a sus días. Es obvio que en nuestros días deberían estar pasando lo mismo. Pablo nos está diciendo, no es que estamos experimentando un cambio de reglas o un cambio de normas. No. Estamos experimentando lo mismo. Dios eligió libre y soberanamente a 7,000 personas sobre las que puso su gracia y quienes le reconocieron en su palabra y no se inclinaron a la idolatría de Baal. La incredulidad de Israel consistía en no vivir su palabra por fe. Esa era su incredulidad, no creer en la palabra, no tenían fe en la palabra. Y era para ellos más fácil volcarse a la conveniencia de la idolatría, que es lo que la mayoría hacía. La mayoría de gente le gusta eso. La fidelidad de Elías a Dios no fue un asunto de actos propios de Elías, públicos, sino fue el resultado de la mano soberana de Dios que le dio a él fe y fortaleza. Y como dijo anteriormente, 7,000. El número 7,000 puede indicar que el remanente rescatado de Dios era exactamente a su diseño perfecto para mostrar su habilidad completa y soberana de perseverar el remanente. Un resto pequeño, necesario para esa generación. Era un resto pequeño necesario para esa generación.
Esa era en los días de Elías. Así Israel en los días de Pablo también estaba viviendo. En los días de Pablo, Israel estaba siendo infiel a Dios. También. Por eso es que estás comparando esos días con los días de él. Porque estaba pasando lo mismo. Israel había abandonado al mediador del pacto y como tal había abandonado al Mesías. Pero para Dios mostrar su absoluta fidelidad, para poder hacer esa muestra de fidelidad, Dios usa un pequeño remanente de Israel que había abrazado a Yeshua en la fe. Este remanente, como el remanente de cada generación, vio la señal de esperanza que un día llegaría a la nación su salvación, Yeshua. Además, como en los días de Elías, en los que el remanente debía su existencia a la elección soberana de Dios, así Pablo conoció en su época que existía un remanente. Y ese remanente existía por una elección de gracia de Dios. No era porque ellos eran muy atinados. La palabra traducida como elección no es la palabra que se usa en otras partes de este capítulo, que es eklotoi, eklektoi, y es el equivalente al griego elección, nuestra elección en español. Como tal, es la acción de elegir la que convierte o se convierte lo convierte en un concepto abstracto, una categoría teológica. El que elige a ese remanente es Dios. Porque es gente que le teme a su palabra. Y aquí hay un énfasis aún mayor por la misericordia soberana de Dios en sus promesas infalibles de defender y cumplir las promesas de su pacto con Israel. El pacto que ha hecho con Israel es imprescindible. El pacto que hizo con Abraham es imprescindible. Tiene que seguirlo. Y Pablo enfatiza que la elección de Dios es un asunto de su gracia. Dios me escoge a mí. Dios escoge a su remanente. Y Dios ordena todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, lo cual es consecuencia necesaria de su carácter divino. Veamos en unas escrituras, por ejemplo, en Daniel 4, 35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Es tremendo lo que Dios es. Dios actúa conforme a su voluntad. Y nadie le puede reclamar. Nadie puede decir, pero Dios, ¿qué tú estás haciendo? Veamos Efesios 1:11. También hemos obtenido
herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él es soberano. Dios es soberano. Dios actúa de acuerdo al consejo de su voluntad. Eso es algo que tenemos que empezar a realizar. Dios actúa soberanamente. Él escoge lo que Él quiere. Él hace lo que Él dice, lo que quiere. Y son formas misteriosas, profundas, que nadie puede entender. No son ecuaciones religiosas las que nos hace funcionar. Al remanente de Dios no lo hacen funcionar las ecuaciones religiosas. Su soberanía exige que todas las cosas funcionen de acuerdo a su plan, a su voluntad, con su espíritu. Y ese es el orden de su creación, y eso es esencial. El orden de la creación es espiritual. El nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación, todo eso está alineado a un plan y a un actuar espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Pero en medio de ese plan soberano general de Dios está la motivación de su gracia. En su gracia funciona y actúa el proceso electivo de Dios. Dios escoge a su remanente. Y esto depende de nuestra sumisión a las Escrituras. Estamos nosotros queriendo sumergirnos en el espíritu de las Escrituras, entenderlas, pedirle su revelación, amar a Dios, buscarle porque le deseamos. Ese es su deseo, que nosotros seamos bendecidos. Cuando abrazamos sus pactos, le tememos. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir a lo largo de todas las Escrituras. Es la gracia de Dios insondeable, misteriosa. Y ese es el canto de sus elegidos. Israel no puede reclamar ningún privilegio especial, como que si Dios le debiera algo. Nadie puede reclamarle a Dios ningún privilegio. Nadie le puede reclamar a Dios ningún privilegio. Pero si yo asistí a tus reuniones los domingos o los sábados o los viernes, cualquier día, eso no me hace a mí santo, puro. No es una actividad espiritual que Dios está buscando como algo que yo voy a hacer para convencer a Dios de que yo soy bueno. La elección soberana no fue el resultado de que Israel mereciera las bendiciones de Dios, sino fue una cuestión de su gracia eterna. Dios escogió a Israel simplemente por gracia. Fue una elección gratuita. Y eligió a un pueblo para poner su nombre, para darle gloria a su nombre y para que nosotros le temiéramos. Entonces los profetas destacan ese hecho. Israel no era atractivo, nunca fue un atractivo de Dios. Fue muy rebelde, como cualquier hombre. No podía pretender haber atraído a Dios de alguna manera para recibir sus bendiciones. No. Veamos Ezequiel
16, del 1 al 5. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así dice Jehová, en este nombre está toda la clave. Así dice Jehová a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento, eres tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Israel fue elegido por gracia, no fue elegido por obras. Nunca hizo algo donde Israel pudiera merecer esa gracia de Dios. No lo hizo. No lo hizo. ¿Podría el remanente afirmar ser remanente debido a su estatus religioso o étnico? Ni religioso ni étnico. Me recuerda esa escritura que leímos en el inicio del centurión. No era ni religioso ni tenía una conexión étnica. Temía a Dios, temía su palabra. Por lo tanto, no es gracia y obras lo que Pablo considera mutuamente excluyentes, sino entrar por gracia, en contraposición de entrar por un estado étnico o por un estado religioso, que suponen ser temerosos de la Torá. La gracia es solo gracia cuando no se tiene en cuenta el valor de elegido. O sea, Dios está escogiendo a esto no por lo que hace, sino porque lo escogió. Por gracia, lo escogió. Cuando el elegido es inútil en términos de justicia, entonces la elección ha sido puramente gracia. Dios me escogió a mí en un estado, no de pureza, sino un estado de pecado profundo, donde yo estaba inmerso en mis delitos y pecados. No me escogió por mis delitos y pecados. Simplemente me escogió. Pero si el objeto se elige porque es justo, porque es atinado, se viste bien, se pone una corbata, predica muy lindo y tiene un estatus religioso muy elevado, entonces, si Dios escoge a ese individuo por lo que hace, la gracia es debilitada. Ya no hay gracia.
Dios escoge a su pueblo por gracia. Veamos en el siguiente versículo. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, porque lo busca tratando de llegar en su propia justicia. Pero los que fueron escogidos, lo alcanzaron. Solo por el hecho de ser escogidos, lo alcanzaron. Y entonces los demás, fueron endurecidos. Y esa es la conclusión de este punto, se hace ahora con la apertura. Entonces, ¿qué? Pablo reitera su enseñanza de Romanos 9:31. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Pero agrega una frase de suma importancia. Los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué? Porque la elección es por gracia. Israel como nación no lo alcanzó porque no alcanzó, mejor dicho, o puedo decir, alcanzó una justicia que no estaba basada en la fe, sino que él se justificaba a sí mismo, Israel, por hacer esa justicia. Pero el remanente obtuvo esta justicia porque se les concedió la fe para confiar en el justo. El resto de la nación, sin embargo, se endureció. Este concepto de endurecimiento se remonta al capítulo 10, donde el tema se abordó en profundidad. Dios, en su soberanía, tiene el derecho de endurecer el corazón de Faraón, así como el corazón del Israel que desobedece, o de cualquier persona desobediente. El hecho de que ambas cosas hayan pasado solamente aumenta la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él escoge al que escoge. Eso que Él escoge debería de pegarnos con un tsunami, una ola muy fuerte de temor en nuestros corazones, porque tenemos fe, pero nos debe pegar con temor. No tener ese temor, no tener ese respeto a Dios y respeto a sus palabras y respeto a su pacto. No tener eso nos lleva a endurecernos. No puede de ninguna manera interpretarse como un autoendurecimiento, sino creyéndome yo justo, me endurezco. El resto se endureció. El hecho de que se utilice el verbo pasivo no justifica la lectura. De hecho, es la idea de que Israel endureció su propio corazón, lo que avivó el fuego del antisemitismo en la iglesia cristiana.
El endurecimiento es un acto directo de Dios sobre Israel, pero definitivamente no es el último acto, no es lo último que Él va a hacer. Hay un propósito que Dios tiene para que eso suceda. Hay algo que Dios pretende para esa nación, para la nación de Israel. Y ese es el punto de Pablo. Dios no ha terminado con Israel. Aunque Israel se ha endurecido, Dios va a cumplir sus propósitos. Sigue siendo fiel. Y Él muestra su fidelidad con esa existencia del remanente, como Pablo lo ha estado explicando. Hay un remanente. Y el remanente no es grande, nunca ha sido grande y nunca lo será. Es un grupo pequeño. Es un remanente. Y al final traerá a la nación en su conjunto a la misma fe por ese remanente, porque Él se ha escogido un grupo de personas pequeño. Ese endurecimiento de Israel no es el fin de Israel. Los endurecidos pueden ablandarse. Aquellos que han rechazado al Mesías pueden volverse a la fe. Por un lado, el remanente teme al observar lo que Dios le ha hecho al resto, mientras que la presencia del remanente en sí se anuncia esperanza para los endurecidos. O sea, es un ejemplo para los que están endurecidos, el hecho de que el remanente exista. Dios ha traído a ese remanente, ha escogido a ese remanente que completa su fe en Yeshua. Veamos el versículo 8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Ojos. Si oyen un grito de un niño por ahí atrás, es mi nieto. Está muy contento. Bueno, perdón, sigamos con esto. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor a este grupo, a este pueblo. Ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Esto es tremendo. Aquí estamos hablando de Israel. Pero Dios actúa así con todos. Una persona que no le teme de Dios, que desecha su palabra, no tiene respeto con Dios, va a terminar endureciéndose. Va a terminar con un espíritu de estupor. Entonces aquí Pablo está citando Deuteronomio 29:4 para fundamentar este punto. Nuevamente, Pablo está yendo a las Escrituras, está yendo a la Torá, porque la Torá es la base de autoridad que él puede tener. Viene de Dios, no la desecha. Deuteronomio 29:4 dice: pero hasta el día de hoy, Jehová nos ha, nos ha dado
corazón para entender. No nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Jehová les ha dado corazón para entender. No les ha dado corazón para entender. Viene de Él. No les ha dado un corazón de entendimiento porque no hay temor en Él. No hay temor en ellos. Es tremendo. No tienen ese corazón de entendimiento. Entonces, ¿qué vino sobre ellos? Un espíritu de estupor. En Isaías 29:10 dice, porque Jehová ha derramado sobre vosotros un espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes, con el sentido de que el espíritu de profundo dormir ha caído sobre ellos. Lo mismo pasó con Faraón. Cuando él endureció su corazón, Dios le dijo, haz esto, y él endureció su corazón. No dejó ir a su pueblo a celebrar la fiesta al desierto. Volvió a hacer y lo volvió a hacer. Después de hacerlo varias veces, ya no endureció, sino Dios endureció el corazón de Faraón. Lo mismo está pasando. Cuando no tememos a su palabra, cuando no tememos a Dios y rechazamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, terminamos con un espíritu de estupor, un espíritu de profundo sueño. No dormimos la palabra, pasamos dormidos de noche. Ya es un problema eso. Isaías 6:9 dice, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Escuchan, pero no entienden. No comprenden. Y no son sordos, pero no entienden. Porque llegaron con un espíritu de estupor. Y hay otra escritura en Isaías 6:10 dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Adrede, Dios envía un espíritu de estupor donde su palabra es rechazada. Eso fue cuando vino Yeshua. Fue rechazado. ¿Y qué envió Dios sobre Israel? Un espíritu de estupor. Un espíritu de adormecimiento. Lo mismo que pasó anteriormente, pasó en la época de Pablo. ¿Y qué creen que va a pasar en esta época? Si nosotros no estamos en la jugada, si nosotros no estamos en la palabra, corremos el riesgo de que un espíritu de estupor, de que un manto de tinieblas caiga sobre nosotros. ¿Qué tenía en mente Pablo? Él posiblemente tenía en mente Isaías 29:10. Porque Jehová ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Esta frase, espíritu de estupor, está hablando de una insensibilidad espiritual. Nos estamos volviendo insensibles espiritualmente cuando no atendemos a Dios.
Y por lo tanto esto encaja perfectamente en este argumento que Pablo está haciendo. En su época, ellos están rechazando la palabra viva, Yeshua. Y esta insensibilidad espiritual, esta falta de conexión íntima con Dios que tenía la mayoría del pueblo, no el remanente, porque el remanente sí lo tenía, esa conexión, esa falta de conexión íntima con Dios, un día se convertiría en un corazón entenebrecido. Pero al final, eso es lo que pasó con Israel, pero eso no va a pasar para siempre. Eso es lo que sucedió. Por eso en hebreo, hasta el día de hoy, es una frase idiomática que describe que en ese momento así estaban ellos. Eso era su permanencia en ese momento. Pero el hecho de que diga hasta el día de hoy, quiere decir que es un tiempo temporal. Ese endurecimiento eventualmente va a ser eliminado. Y ese espíritu de estupor va a ser levantado. Espíritu de sueño profundo va a ser levantado. Señor, levanta ese espíritu profundo de Israel pronto, según tus planes. Entonces Pablo hace esta distinción entre el remanente fiel de Israel y el resto, que son los israelitas con corazones endurecidos. Veamos el versículo 9. Y David dice, su banquete se convierta en lazo, en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Aquí Pablo está citando Salmos 69 y dice, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo. Y cuando estén en paz, se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Lo mismo está sucediendo en Israel. Una vez más, Pablo está citando la Septuaginta. Y la Septuaginta tiene ciertos pequeños cambios. Veamos. Que su mesa ante ellos se convierta en una trampa, y cuando estén en paz sean atrapados, que se oscurezcan sus ojos y no vean, y que sus lomos se estremezcan continuamente. Dice la Septuaginta, sea su mesa delante de ellos para lazo, recompensa y escándalo. Se oscurecerán sus ojos para que no vean e inclinen sus espaldas continuamente. ¿Y qué dice Pablo? Su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Pablo regresa una y otra vez, regresa a las Escrituras. Es interesante porque
donde dice que en la Septuaginta dice, inclinen sus espaldas continuamente. Aquí. Que inclinen sus espaldas continuamente y que sus lomos se estremezcan continuamente. Eso dice en el texto masorético. Pareciera que cuando se estremezcan sus lomos está hablando de la esclavitud en Egipto. Y cuando se inclinen sus espaldas continuamente, está un espíritu de miedo atacándolos. La esclavitud está directamente relacionada con la condición espiritual de Israel o de la persona. En este caso estamos hablando de Israel. Pablo está mencionando esta escritura para mencionar a Israel. Y aquí se ve la condición. Es evidente que Israel tiene miedo. Es evidente que Israel está siendo atacado. Pero ellos no querían un Mesías que liberara a ellos mismos del pecado, de su condición espiritual. Ellos querían un Mesías que fuera más guerrero, que los liberara de sus enemigos físicos. Debemos recordar que el rechazo del Mesías de Dios es también un rechazo a Dios. Porque no solamente están rechazando al Mesías, están rechazando al Mesías de Dios. El versículo 10 dice, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso Israel tropezaron para caer? ¿Para terminar? ¿Acaso este es el momento, el fin de terminar? De ninguna forma. Imposible. De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y aquí comienza una transformación. Aquí está la explicación, la razón. Por la transgresión continua de su pueblo a su voluntad y a sus palabras. Y no estoy hablando exclusivamente de Israel, aunque sí, así es como está pasando. Pero funciona a nivel individual. Aunque sea yo un remanente. Y si yo rechazo sus pactos, su Torá, su Mesías, lo más seguro es que voy a terminar con un corazón endurecido y con mis ojos en profundo sueño. Pero el punto que está haciendo aquí Pablo es, ok, Israel llegó a este bajo nivel espiritual, bajo nivel de estatus espiritual que Dios no apremió. Pero aquí comienza algo. Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos.
si el endurecimiento del corazón de Israel y la ceguera espiritual de Israel, Dios la usa con su mano. Pablo ahora hace una pregunta muy importante. ¿Va a tropezar Israel? ¿Va a acabar Israel? ¿Va a caer Israel? ¿Hasta aquí llegó Israel? ¿Es este el fin de Israel? En esta dureza y ceguera espiritual que pareciera permanente, ¿cuál es la respuesta? Es un enfático no. Esta es la metáfora del tropiezo. La pregunta es si el tropiezo de Israel es permanente. ¿Se va a volver a poner de pie? ¿Va Israel a alcanzar su condición espiritual que debería alcanzar? La respuesta es sí. Estamos en medio de eso. Estamos a punto de ver eso. Ahora Pablo revela para qué está pasando todo esto. ¿Por qué Dios está dejando que todo esto suceda? Es para la salvación de los gentiles. Es para que nosotros conozcamos la salvación. Es para que nosotros conozcamos la revelación que va a realmente a causar a Israel a celo. Pero Israel tenía que tropezar para que los gentiles fueran alcanzados. ¿Por qué no pudieron los gentiles entrar en un Israel obediente? La razón es que Dios los escogió así, en pecado, como a la mayoría de nosotros. ¿Y por qué Dios escoge a ese tipo de personas? Eso es realmente un misterio, como vamos a leer más adelante. En el versículo 33 del capítulo 11 dice: «Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pero ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha llegado a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre». Es por su providencia que Dios nos alcanzó. Es por gracia que Dios nos alcanzó. Dios ha determinado que la desobediencia de Israel debe resultar en nuestra salvación. Ahora, ¿cómo va a pasar que nuestra salvación se convierta en un celo para ellos? Lo que a su vez hará que Israel retorne al Mesías. Entonces aquí está la respuesta de Pablo al dilema de la desobediencia de Israel. Es un plan divino. La desobediencia de Israel es misteriosamente la providencia de Dios para lograr la salvación de las naciones y también su arrepentimiento. Porque Él no ha desechado a Israel. Todo lo contrario. Se ha acordado de sus promesas, porque recuerden, no es ni por Israel ni es por nosotros, es por su fidelidad a su palabra. Es su palabra realmente. Él está siendo fiel a su nombre, a su Torá, no a nadie. Es lo único que es una roca en la que se puede uno sostener, su palabra.
Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con Israel. Tiene que ver, sí, nosotros algún día, porque le conocemos, vamos a llegar a conocer su palabra. Deuteronomio 32:21 dice: ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación de gente humilde. No. Ahí dice insensato, siendo yo el primero. Su gracia llegó a alcanzar mi insensatez. Su gracia llegó y yo no la voy a desaprovechar. Y esto ya lo citó en el capítulo anterior, en el Romanos 10:19 dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? Moisés se lo dijo primero. En primer lugar, recuerdan que este es aquel versículo donde le cambiamos la interrogación al otro lado. A Moisés se lo dijo primero, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. ¿Cómo es posible que naciones ajenas a Israel reciban esa gracia de Dios con bendiciones abundantes y en proporciones grandes? Ay, sí, es que soy atinado, es que yo tengo una inteligencia y un entendimiento espiritual superior a los judíos. No. Eso es una insensatez. Yo fui escogido porque fui insensato. Y Dios escogió levantarme de mi insensatez para regresar. Tal vez yo regreso a su palabra y tal vez yo recojo de la Torá lo que Israel desechó. Entonces, ¿cómo voy a ponerlos en celo? Es tremendo. Esto es definitivamente tremendo. Vamos a parar aquí. Vamos a seguir la siguiente semana. Les espero en la continuación de Romanos 11.